Muchas gracias. El día de hoy termina el minicurso que a mí me tocó dar. Entonces, retomando qué fue lo que hemos visto, empezamos a desarrollar la ecuación de onda término a término. Una vez que obtuvimos la ecuación de onda, la escribimos como un sistema hiperbólico, el cual como queda doc, ¿no? Para después trabajarla de manera numérica. El día, por la tarde, después revisamos de qué trata el método de Galerkin discontinuo. Vimos que era una especie de híbrido, ¿no? Lo podemos ver como un híbrido entre volumen finito y elemento finito, que en particular para sistemas hiperbólicos funciona bien. Después retomamos el sistema de velocidad de esfuerzo, el cual ya habíamos desarrollado y lo discretizamos utilizando esta técnica. Llegamos a unas ecuaciones como pues bastante compactas que nos permiten ya después programar esto. Yo no les voy a mostrar en esta ocasión códigos. Realmente ahí ustedes pueden elegir el que más les guste, el que más les acomode. También la paralelización, brevemente platicamos que es muy sencilla, dado que pues, al no tener continuidad entre los elementos, lo único que necesitamos es entre dominios mandar la información previo a actualizar cada uno de los campos. Eh, Existen estrategias para realizar particiones de dominio. Si ustedes tienen un dominio cuadrado, pues muy sencillo, es bastante fácil. Pero si no, como recomendación está Metis. Les permite realizar una paralelización de una malla, funciona con grafos y lo que busca trabaja bajo dos principios. Es que la carga que se mandaría a cada uno de los procesadores debería ser más o menos la misma y que el contacto entre los subdominios sea mínimo porque los que han programado en paralelo saben que lo más costoso es la comunicación entre subdominios y eso es lo que no queremos. Pues el día de hoy les voy a hablar ya de sismología computacional. Todavía lo que habíamos visto era simplemente la ecuación de onda. Hay como varios detallitos que pues, no alcanzamos a ver aquí. Si alguien estuviera interesado en cómo modelar la fuente, una fuente puntual, la superficie libre, pues eh, sí, eso me pueden escribir y con mucho gusto les digo. De cualquier forma, como estamos trabajando con el campo de esfuerzos, por ejemplo, la superficie libre implica tracciones nulas. Y ya definimos las tracciones en la primera sesión, entonces ustedes ya saben de qué se trata. Al trabajar directamente con los esfuerzos, calcular las tracciones, pues es muy sencillo, simplemente tenemos que reconstruir el tensor de esfuerzos, multiplicarlo por el vector normal asociado al elemento que se encuentra en la superficie libre, y lo igualamos a cero, y eso utilizamos esa información para hacer la actualización. En esta sesión les voy a hablar de dos temas en los que he trabajado. Uno es la propagación de ondas viscoelásticas, es decir, ya no vamos a trabajar en un medio elástico. ¿Por qué un medio viscoelástico? ¿O de qué trata un medio viscoelástico? Pues un medio viscoelástico es un medio que no se va a recuperar totalmente una vez que dejamos de aplicar una fuerza. Parte de la energía que tienen las ondas mientras éstas se van propagando se, se transforma en calor o trabajo, y pues la onda va perdiendo, ¿no? Va perdiendo energía y eventualmente el medio permanece otra vez como en silencio. Un medio elástico, si ustedes inyectan energía, esa energía pues va a estar viajando en formas de ondas de manera infinita, ¿no? Entonces, sirve para realizar una simulación más realista de los medios. Y, por ejemplo, era esencial poder modelar un medio viscoelástico para hacer una correcta simulación de la propagación de ondas en el Valle de México. Entonces, como nuestro objetivo era entender la propagación de ondas en el Valle de México, lo primero era, pues, cuáles son
los puntos clave que nos van a permitir realizar la simulación más realista que podamos y era esencial poder realizar una simulación viscoelástica. La razón la voy a explicar un poquito más adelante, eh, pero bueno, esa fue la motivación. Vamos a hablar de la modelación matemática de un medio viscoelástico, la computacional y algunos análisis y resultados. De la parte 2 voy a hablar de la dinámica de la fuente sísmica y es cómo se produce, cómo se genera un sismo. Eh, Probablemente ustedes sepan que la mayoría de los sismos ocurren en el contacto entre dos placas tectónicas. Las placas tectónicas forman parte de la corteza y es como un rompecabezas. El movimiento convectivo del manto se debe a que el centro de la Tierra permanece muy caliente, entonces el manto se puede modelar a una escala de tiempo geológica como un fluido viscoso. El que se encuentra más cerca del núcleo, se va a calentar y por densidad va a subir, ¿no? Lo que está arriba está más frío, entonces baja, entonces se forman celdas convectivas como cuando ustedes calientan agua, ¿no? Ese mismo tipo de celdas convectivas son las que funcionan en el manto. Las placas tectónicas que se encuentran arriba, pues se van a mover de acuerdo al arrastre que tiene el manto. Y pues no todo se mueve de la misma forma, van a haber lugares donde las placas tectónicas choquen entre sí y dependiendo de la dirección, pues va a haber por condiciones de esfuerzos normales y de fricción, en un principio las placas se resisten, ¿no?, a moverse de acuerdo a lo que les dice el manto. Cuando estas fuerzas tectónicas son lo suficientemente grandes, entonces vencen al esfuerzo normal y a las fuerzas de fricción y se produce un deslizamiento abrupto. Este deslizamiento es el que produce las ondas y se puede modelar fácilmente como de manera cinemática, como una discontinuidad del campo de velocidades. Aquí lo vamos a ver de manera dinámica. Entonces voy a hablar un poco de cuáles son estas condiciones de frontera que se tienen que cumplir, las leyes de fricción. Entonces, desde un punto de vista matemático, es establecer como condiciones de frontera interior no lineales que evolucionan con el tiempo, ¿no?, en un sistema que está regido por una ecuación diferencial parcial. Voy a explicar cómo podemos realizar la modelación computacional de este problema utilizando el método de Galerkin discontinuo, algunos análisis y sus resultados. Y lo último en lo que he estado trabajando, les dije que esto lo había dejado hace mucho tiempo, esto es de las cosas que había hecho en el doctorado. Empecé a trabajar en otras cosas y estoy regresando a esto porque me interesa hacer modelación de ciclo sísmico y para hacerlo las leyes de fricción que yo había utilizado en un principio no me lo permiten. Entonces, estas leyes de fricción son todavía más sofisticadas, se conocen como rate and state, pero pues, ya las pudimos resolver. ¿Cuál es la motivación? Entonces, de todo esto es entender la física de los sismos. Ya vimos como de manera muy general cómo realizar la modelación de la ecuación de onda, entender cada uno de los términos, después el método de Galerkin discontinuo, pero ya cuando ustedes pasan de el área de computación, o al menos fue mi caso, a un área más aplicada, que sería geofísica, es pues lo que nos rige, lo que nos mueve son problemas en específico, ¿no? Problemas físicos que queremos entender y que queremos, para eso utilizamos esta modelación. Por ejemplo, para determinar el peligro sísmico se utilizan relaciones de atenuación empíricas. Eh, en la charla que dio el doctor Isaías, que el primer día, él hablaba de un proceso estocástico que le permite hacer la simulación de acelerogramas de manera pues, muy creativa, muy inteligente. Lo trabaja bajo el marco de procesos estocásticos oscilatorios y lo que hace es
el kernel de su proceso estocástico lo obtiene a partir eh, del espectro de Fourier, pero tanto en espacio como en tiempo. Lo considera como una distribución de probabilidad y eso le permite ya después utilizar toda la herramienta matemática de la cual él es experto para poder hacer esto. Eso se hizo, a lo mejor no tuvo tiempo de hablar, pero lo que busca son leyes de atenuación, o que también se conocen como relaciones de atenuación empíricas. Y sirven para hacer estimaciones del peligro sísmico asociado en distintas zonas a partir de si se genera un sismo en cierta zona y cuál sería las aceleraciones espectrales que nosotros máximas, ¿no? que observaríamos en cierta región. Ahora, muchas veces, pues en lugares donde no hay muchos sismos, en México esto funciona bien, tenemos un chorro de sismos, el Servicio Sismológico Nacional continuamente tiene datos, entonces hay muchos datos. Pero en lugares donde no hay muchos registros, entonces que sí hay, pero que sí hay registros históricos de posibles sismos, ¿qué hacemos? No tenemos datos. ¿Cuál podría ser el riesgo? ¿No? Eh, también el problema con estas leyes de atenuación es que pues, no incluyen efectos de trayectoria y tampoco los efectos de radiación de la fuente. Eh, por ejemplo, este fue uno de los primeros trabajos pioneros en el 2011, donde Roten, aquí se muestran las aceleraciones espectrales. Las aceleraciones espectrales es eh, la respuesta es como una estimación medio ingenieril de la respuesta que tendrían las estructuras ante una aceleración registrada en un sitio. Lo que se hace, esto se modela de manera muy sencilla, como un oscilador armónico amortiguado. Se realiza para distintos periodos. Aquí está la respuesta 3 segundos. El periodo de oscilación es de 3 segundos y se muestra el promedio y las posibles desviaciones estándar. Esto se hizo en Utah, donde no hay muchos sismos, pero hay una zona como bastante delicada que quería hacerse un análisis de este tipo y para hacerlo pues se realizaron simulaciones numéricas. Entonces las simulaciones numéricas nos están sirviendo ya en lugares donde no tenemos muchos datos, necesitamos hacer buenas estimaciones del peligro que de otra forma sería imposible. Bien, empezamos entonces hablando de un medio viscoelástico. Recordamos que la ecuación constitutiva, nuestra ley de Hooke, lo que nos permitió es relacionar los esfuerzos con las deformaciones con el objeto de incorporar esto dentro de la ecuación de movimiento y tener una ecuación diferencial que sí pudiéramos resolver. Aquí, esta es de manera general y aquí ya considerando todas las relaciones de simetría de las que platicamos y asumiendo un medio isótropo, donde dijimos las propiedades físicas del medio son independientes de la dirección de análisis. Cuando tenemos un medio viscoelástico, por cuestiones de causalidad y un principio de superposición, la relación ya no es tan sencilla. Lo que tenemos es una convolución de un tensor de relajación con la tasa de las deformaciones. Entonces, el puntito es la derivada temporal, ¿no? Con la tasa de las deformaciones. Eh, que para un medio isótropo, pues tenemos, es es similar, ¿no? Tenemos aquí nuestras convoluciones de lambda en mu, donde estas ya son funciones, ¿no? Entonces son, que llamamos funciones de relajación. Y estas, el problema de tratar de implementar esto de manera numérica, de manera inmediata, es que necesitamos toda la historia temporal de las deformaciones. Y esto, eventualmente, la computadora, por muy poderosa que tengamos, y lo que yo les había dicho, la memoria no es un issue, aquí sí se vuelve un issue. Entonces, no resulta práctico
Y fue hasta los 80 cuando las personas, a finales de los 80, un trabajo de Steve Day, que es un investigador con quien he tenido la fortuna de trabajar, ya emérito, trabajó en la Universidad Estatal de San Diego, le dio la vuelta a este problema. Y por primera vez en el 85 pudieron hacer una simulación sencillita en 2D, pero donde ya podían trabajar con un medio viscoelástico. Entonces, la idea es, a ver, para evitar esto, lo que hacemos es trabajamos en el dominio de la frecuencia. Ustedes saben que por el teorema de la convolución en el dominio de la frecuencia, la convolución en el dominio del tiempo implica el producto. Lo que hacemos es construimos estas funciones de relajación en el dominio de la frecuencia. En el dominio de la frecuencia es fácil construirlo. Ahorita vamos a ver, existen modelos matemáticos que se parecen mucho a cómo se modela un circuito para modelar este tipo de reología en el dominio de la frecuencia. Después regresamos al dominio del tiempo y absorbemos una parte de la integral en lo que llamamos funciones anelásticas. Estas funciones anelásticas evolucionan de acuerdo a su propia ecuación diferencial ordinaria y bueno, este es el procedimiento que vamos a seguir. Entonces, Moxo en el 2003, Moxo, por alguna razón, en Eslovaquia, los expertos en diferencias finitas para sismología están en Eslovaquia. Cada 4 años, en un castillo muy bonito cerca de Bratislava, hacen un taller y ahí se juntan todos los expertos y él ha hecho muchísimas cosas. Tiene un libro muy padre donde si ustedes quieren ver como más detalles, se los recomiendo. Peter Moxo. Entonces, varias personas habían propuesto distintos tipos para modelar esta pérdida de energía con distintos modelos. Él demostró que todos son iguales y para mí el más sencillo y el más práctico es un cuerpo generalizado de Maxwell. Un cuerpo de Maxwell en realidad es un resorte y un amortiguador conectados en serie. Y un cuerpo generalizado de Maxwell son cuerpos de Maxwell conectados en paralelo, conectado además con un resorte, donde vamos a tener ciertos módulos elásticos y viscosidades asociados a este amortiguador. Entonces, como les comenté, lo construimos en el dominio de la frecuencia. Aquí ya no les estoy poniendo todos los detalles. Esos se los puedo pasar con mucho gusto. Pero todo esto lo construimos en el dominio de la frecuencia. N es el número de cuerpos de Maxwell con los que hemos estado trabajando y agrupamos ciertos coeficientes anelásticos en sí, ciertas constantes, ¿no? Porque teníamos la respuesta elástica y las viscosidades asociadas a cada uno de ellos se encuentran dentro de estos coeficientes anelásticos. Aquí la idea es que, pues, como lambda y mu ahora son funciones, las construimos en el dominio de la frecuencia porque resulta conveniente hacerlo así y tenemos una respuesta de los módulos sin relajamiento. Esa sería como la respuesta instantánea, ¿no? Como elástica en un principio. Y el resto determina esta pérdida de la energía que se daría con el tiempo o en este caso con la frecuencia. Estos coeficientes anelásticos los podemos calcular a partir de algo que se llaman factores de calidad. Los factores de calidad también, eso lo doy en mi curso de física de las ondas, a ver, los compañeros deben de saber. Es una medida que nos ayuda a ver qué tan elástico es el medio, ¿no?
Entonces, mientras mayor sea el factor de calidad, más elástico es. Factores de calidad pequeños implica que va a haber pérdida de energía debido a que el material no está bien consolidado, que tenemos algunas fracturas. Todo esto lo hacemos desde una perspectiva macro siempre. Eh, Podemos obtener los coeficientes, los factores de calidad asociados a ondas P y S. Ese es dato. Eso lo necesitamos. Y existen expertos, por ejemplo, en el Instituto de Ingeniería de la UNAM, que han hecho cálculos de los factores de calidad asociados al Valle de México. Lo que hacemos es elegimos un número de factores de calidad. Lo que resulta muy interesante es que se ha visto que el factor de calidad es una buena aproximación considerarlo constante dentro de un rango de frecuencias sísmicamente interesantes. Entonces, no es cierto en todos los casos. Generalmente las más altas frecuencias son las que se van a ver más atenuadas, pero por alguna razón, esta es una buena aproximación. Aquí estamos viendo el rango de frecuencias que me interesa analizar en escala logarítmica, que va de 0.1 a 10 Hz. Entonces, las simulaciones que a nosotros nos interesan se encuentran más o menos dentro de ese rango. Lo que queremos, aquí estoy mostrando la línea azul, sería como el ideal, donde es la Q calculada entre la Q objetivo, ¿no? Entonces sería como la Q calculada. Realizando esta aproximación con mínimos cuadrados, algoritmo genético, de la manera en que ustedes prefieran. Tratamos de aproximarlo y entonces estamos garantizando que el factor, eh, lo- los coeficientes anelásticos nos van a permitir modelar correctamente esta atenuación que observamos en el medio. Bien. Esto es lo que nosotros teníamos, ¿no? Tanto lambda para mu en el dominio del tiempo, una convolución de las funciones de relajación con las tasas de las derivadas de las deformaciones. Aplicamos la transformada de Fourier a esto. Ya habíamos construido en el dominio de la frecuencia las funciones de relajación. Una vez que lo hacemos en el dominio de la frecuencia, también quitamos la derivada temporal. Ustedes saben que si calculan la transformada de Fourier de la derivada de una función, esta es la transformada de función de la función original multiplicada por un factor i omega. Entonces, todo eso lo hacemos en el dominio de la frecuencia, regresamos, aplicamos la transformada inversa y lo que no, la integral que queda todavía por ahí asociada a la transformada inversa la agrupamos y esto lo llamamos como función anelástica. Perfecto. Esta, podemos demostrar fácilmente que está asociada a su propia ecuación diferencial ordinaria que va a evolucionar con respecto al tiempo y que va a tener esta forma. Y esto va a ser para cada uno de los cuerpos de, de estos, ¿cómo se llama? Los cuerpos de Maxwell, el número de cuerpos de Maxwell que nosotros hayamos utilizado. Eh, y esto, por supuesto, la elección de esto va a tener un impacto en el cómputo numérico, ¿no? Entonces, hay que manejarlo con cuidado. De cualquier forma, tenemos que reconocer que esta es una aproximación y entonces no vale la pena utilizar 20 cuerpos de Maxwell. El tiempo de cómputo va a ser mucho más alto. Y eso hay que definirlo de acuerdo a lo que estemos haciendo, ¿no? El caso en particular. Ok, entonces, perfecto, ya esta convolución ya la eliminamos, tenemos algo que ahora depende de unas nuevas funciones que llamamos funciones anelásticas y que dependen de su propia ecuación diferencial ordinaria. Nuestra ecuación, entonces nuestra ecuación constitutiva va a quedar de la siguiente forma. Tenemos, hemos agregado estos términos
para el término relacionado a lambda y el término relacionado a mu, donde tenemos estas funciones anelásticas. Reconocemos que, y ya lo sabíamos, ¿no? Inmediatamente el cuerpo reacciona de manera elástica, de modo que vamos a tener un término que es puramente elástico. Entonces nuestro código, pues ya teníamos la parte elástica, entonces ya no la tocamos. Lo único que tenemos que hacer es incluir esto. Fácil. Y esto numéricamente puede ser un poco costoso. Como les digo, es una sumatoria que involucra y esta es la respuesta como de relajación que va teniendo el sistema, donde están aquí las funciones anelásticas. Nuestra ecuación constitutiva, todo eso lo podemos agrupar de manera matricial, para que todo quede como de manera muy elegante, compacta. Nuestra ecuación constitutiva, la que habíamos desarrollado en la primera sesión, terminaba acá. Lo único que cambia es esto, ¿no? Estamos agregando este término que le va quitando como energía al sistema. Y es un término de amortiguamiento, pero pues, hecho ad hoc, calculado a partir de datos sismológicos que son importantes. La ecuación de movimiento queda igual, entonces esto es lo único que tendríamos que incluir. Claro, además, eh, las ecuaciones diferenciales ordinarias asociadas a estas funciones anelásticas. Entonces, en cada paso de tiempo necesitamos hacer la evolución de las funciones anelásticas. Tenemos un gran número de funciones anelásticas y estas van de acuerdo a cada grado de libertad y ya después la ponemos aquí para poder actualizar los esfuerzos. Eh, ¿Qué ventajas? Bueno, esto ya lo hemos platicado un poquito, pero lo que nosotros tenemos ahorita en el código, podemos trabajar como si fuera el método de volumen finito, manejando constante dentro del elemento, manejando elementos de orden 1 o elementos de orden 2, donde el número de grados de libertad se incrementa. Ya no solamente tenemos en los vértices, ahora también tenemos a la mitad de las aristas, tenemos 10 grados de libertad. ¿Qué ventajas habíamos dicho de esto? Que esto es un esquema puramente local. Entonces, lo único que necesito es la información del vecino y pues al ser un método basado en la formulación débil, como también lo es elemento finito, podemos hacer una discretización ad hoc, ¿no? Eh, Algo de lo que quería hablar en este minicurso era también de funciones, de condiciones absorbentes, porque pues si queremos modelar la propagación de ondas en una zona en específica, pues no vamos a modelar a toda la Tierra. Entonces modelamos un pedacito, pero después en ese pedacito, una vez que llegan las ondas al borde, ¿cómo las eliminamos? ¿No? Este es un problema que sigue abierto. Hay muchos trabajos. Aquí el compañero, no lo veo, pero me había comentado que había trabajado con Dimitri en la Universidad de Po. Él trabajó con unas fronteras absorbentes que se llaman CPML para elementos espectrales. Es el tipo de fronteras que nosotros utilizamos acá. Utilizamos la adaptividad para garantizar 3 longitudes de onda que se propagan en el interior. Una vez que salimos del medio de control, aquí tengo una zona de transición para que el cambio no sea tan abrupto en el tamaño de los elementos. Ya aquí no tengo que garantizar para todo método numérico que ustedes quieran utilizar para propagación de ondas, tienen que garantizar que la longitud mínima que están modelando se va a poder propagar de manera correcta, ¿no? ¿De qué depende cuántos elementos por longitud de onda mínima necesitan? Pues del método numérico. Y existen estrategias tanto teóricas como numéricas para poder establecer el número de elementos que ustedes necesitan. Por ejemplo, nosotros para necesitamos 3 elementos P de orden 2 para garantizar que estamos
muestreando correctamente la longitud de onda mínima y esta se propague correctamente. Ese análisis no lo traigo el día de hoy. Eh, pero bueno, aquí en esta zona ya es como son elementos mucho más grandes, como pueden, no sé si se alcance a ver, con respecto al interior del dominio, para que sea mucho más económico. Lo que ahí nada más estoy garantizando es que en esta distancia se van a recorrer 3 longitudes de onda mínima y lo hacemos con CPMLs. Bien, entonces, este es el esquema que habíamos desarrollado con mucho cuidado la sesión pasada. Y si se fijan, es igualito. Lo único que está cambiando es este término en morado. Tenemos nuestras matrices de masa, las matrices de rigidez, los flujos, y este es el nuevo término, donde tenemos el producto tensorial de esta matriz anelástica con la matriz de masa multiplicada por las funciones anelásticas. Estos términos anelásticos, nuestras funciones anelásticas, evolucionan de acuerdo a su propia ecuación diferencial ordinaria. Eh, pues como ya teníamos esto, pues, si estamos utilizando Galerkin discontinuo, pues también lo hacemos con Galerkin discontinuo, aprovechamos las matrices que ya tenemos construidas, todo, y entonces no tenemos que construir algo más, aprovechamos toda la maquinaria que tenemos y tendría esta forma, donde de nuevo aquí estamos utilizando flujos centrados. Este tipo de problemas en la comunidad de sismología computacional no tenemos soluciones analíticas, entonces hay en la Universidad del Sur de California, en USC, que está justo en Downtown LA, está el consorcio de SCEC. Eh, SCEC es Southern California Earthquake Center. Y este está formado por un grupo de expertos, muchos trabajan también en la Universidad del Sur de California, y hay un grupo en particular que ha trabajado con distintos benchmarks, que lo que buscan es, pues no tenemos soluciones analíticas, pero pues al menos comparamos entre nosotros y si nos parecemos, chido, ¿no? Si no nos parecemos, quién está haciendo algo mal, es la manera en que la comunidad ha trabajado. Y entonces, siempre que ustedes desarrollan algo, vale la pena ver, es que no tendrá algún benchmark. Eh, y pues tenía uno para hacer la verificación de una implementación viscoelástica. Entonces tenemos una fuente puntual. Este es un doble par de fuerzas que genera principalmente ondas S. Las ondas S es una capa sobre un semiespacio. La capa tiene una menor velocidad a la del semiespacio, entonces se forman principalmente ondas de Love. Ondas Love son ondas superficiales que, que se forman debido a una interferencia constructiva de ondas S. Las ondas superficiales de por sí son dispersivas, entonces va a haber un proceso de dispersión. La dispersión implica que las ondas van a viajar a distintas velocidades dependiendo de su frecuencia. Demostrarlo no resulta muy complicado. Entonces, por eso este esquema es numéricamente interesante, ¿no? Tenemos eh, tenemos la generación de este tipo de ondas superficiales. Además, un medio viscoelástico per se induce dispersión, entonces tenemos dispersión de ondas de Love, dispersión de ondas superficiales y lo hace un problema complejo. Lo que para esto utilizamos la comparación, en lugar de agarrar un esquema, otro esquema numérico, utilizamos Axitra. Axitra es un código que se basa en una estrategia del número de onda discreto desarrollado por Olivier Coutin en Istres, al sureste de Francia, y es una solución semianalítica.
Entonces decidimos nosotros mejor agarrarla con ese, que es la más precisa para esto. Y nuestros resultados pues fueron muy buenos, los hicimos dentro de la banda de 1 a 5 Hz y aquí está la comparación de las soluciones. Vemos un contenido de altas frecuencias muy grande, que la propagación se realiza bien, no hay ruido evidente importante dentro de las simulaciones, entonces estábamos muy contentos y hicimos análisis para ver, considerando números de elementos por longitud de onda mínima comparado contra el error, para mallas estructuradas, para no estructuradas. Esto es algo que ya esperábamos, ¿no? Por ejemplo, para mallas estructuradas, que son estas líneas continuas, la estructura de una malla produce como un efecto de anisotropía que del cual no nos podemos salvar. Diferencias finitas lo tiene, volumen finito lo tiene cuando tenemos mallas estructuradas. Esa es otra de las ventajas por las cuales trabajar con métodos que nos permiten mallas no estructuradas. Ese cambio evita que haya como direcciones preferenciales numéricas, ¿no? Que también existen análisis teóricos que se pueden hacer al respecto para hacer estas estimaciones. Entonces, bueno, en fin, los resultados que obtuvimos eran buenos, satisfactorios, y ya después fue, ok, ¿no? La motivación no era desarrollar un esquema numérico para meter la viscoelasticidad, no era la primera vez que se hacía en un método de Galerkin discontinuo, eh, pero no era nuestra motivación, ¿no? Nuestra motivación era puramente física, y era estudiar el comportamiento en el Valle de México. Como todos ustedes saben, el Valle de la Ciudad de México se construyó en lo que era un antiguo lago. Eh, con el tiempo los españoles fueron drenando el lago, pero de cualquier forma quedaron sedimentos que tienen un alto contenido de agua, arcillas, que lo que hacen es, tiene dos efectos interesantes, ¿no? Uno es, tenemos un factor de calidad, del factor de calidad que les hablaba, muy bajo, eh, por la composición de los suelos. Una vez que llegan las ondas, tenemos un factor de calidad muy bajo y una velocidad de ondas muy baja. Estamos hablando que tenemos velocidades en la corteza promedio 2 kilómetros por segundo de las ondas. En la zona del lago del Valle de México llegamos a alcanzar 50 metros por segundo, ¿no? Esa reducción abrupta de la velocidad hace que una longitud de onda enorme, cuando llega, tiene una longitud de onda mucho más pequeña porque viaja a una menor velocidad y eso hace que la amplitud se dispare. Se dispara, estamos hablando de que podemos tener amplitudes, factores de amplitud de órdenes de 200 por ciento, ¿no? Eh, no es cierto, mucho más, como 50 veces más, ¿no? Entonces, esa es una de las razones por las que a lo mejor algunos días se habrían preguntado, pasa un sismo en la costa del Pacífico y la gente se pregunta, pues, ¿qué pasó en la Ciudad de México? ¿Cuántas otras ciudades no se encuentran a un radio, a una distancia mucho menor que la Ciudad de México? ¿No? La particularidad es esa, el comportamiento del suelo, las velocidades, que por principio de conservación de energía, al momento de que entran a lugares de mucho menor velocidad, la amplitud tiene que incrementarse y se incrementa, como les digo, por un factor enorme. Y otra de las cosas que también resultaban muy interesantes era
pero bueno, se incrementa mucho la amplitud, pero si el factor de calidad es muy bajo, esperamos que las ondas se mueran. ¿Qué está pasando? ¿Por qué dura tanto el movimiento del suelo? Habían varias hipótesis al respecto, existen varias hipótesis. Se habla de un multitrayecto, las ondas están viajando por distintas partes dentro del interior de la República y continuamente están entrando ondas en el valle. Se ha demostrado que parcialmente esto es cierto. Lo que nosotros demostramos también es que la propagación dentro del Valle de México se debe a ondas superficiales, pero no al modo fundamental de las ondas superficiales, sino a modos superiores. Los modos superiores, su energía viaja a una mayor profundidad, entonces no se atenúan tanto y permite que el movimiento dentro de la Ciudad de México sí, permanezca por más tiempo. Aquí más bien les traigo ya la parte numérica. Esto, a lo mejor si no están como muy familiarizados con esto, desde un punto de vista sismológico, tendría que dar otra sesión de ondas superficiales. Eh, Podemos hacer una estimación del espesor del valle utilizando datos. Hay una técnica que se conoce como H entre B que nos permite hacer una estimación que es con ruido sísmico, nos permite encontrar el periodo de resonancia natural del sitio y esa frecuencia claramente está asociada a la profundidad donde se encuentra el estrato más sólido, digamos, consolidado, donde ya no tenemos estas arcillas saturadas. Y con este tipo de datos construimos el modelo tridimensional. A partir de datos también de pozos que hay en algunas zonas, realizamos una extrapolación de las velocidades y con información del Instituto de Ingeniería podemos hacer estimaciones de los valores del factor de calidad de ondas P y de ondas S. Aquí lo que tenemos es la malla, entonces tenemos elementos muy grandes fuera de la zona del lago y esta es una malla adaptativa donde ya en las zonas como muy cercanas teníamos elementos, si tenemos longitudes de ondas, sí, que podrían a lo mejor alcanzar los 10 metros, llegamos a tener de 3 metros, ¿no? Tetraedros que tienen un radio interior de 3 metros. Eh, a mí lo que menos me gusta es trabajar con las mallas. Existen, como les digo, métodos numéricos que permiten hacer esto, pero esto es medio artesanal, hay que hacer un proceso iterativo, hay que medio programar para llamar varias veces, penalizar zonas que no lo están haciendo bien y después con lupa entrar dentro de la malla y verlo. Este es un dolor de cabeza. Eh, una de las ventajas que habíamos dicho de trabajar con Galerkin discontinuo es que el término de flujo que involucra a mi elemento con el elemento vecino, decíamos que la matriz de flujo no tiene que ser cuadrada cuando voy a utilizar un elemento que tiene otro orden de aproximación. Entonces, lo que hacemos una selección construimos la malla para garantizar que la longitud de onda mínima se está propagando correctamente y ya después van a haber elementos que se encuentran pegados a la zona del lago, que van a tener un tamaño muy pequeñito para la velocidad que le corresponde. Eso, es, eso nos va a penalizar el delta T. Y esos, los que se encuentran ahí, justo en el borde, pero en la zona de alta velocidad, es el que determina el delta T. Vamos, y el delta T es un problema para estas simulaciones porque tenemos que respetar el principio de Courant y va a ser muy, 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 muy pequeño, ¿no? Y tenemos que hacer un chorro queremos hacer la propagación de esto y que sean al menos horas, ¿no? Varias horas para ver cómo se está propagando las ondas en el interior. Para evitar la penalización del delta T, hacemos una elección adecuada y utilizamos una aproximación, aquellos elementos
que sean muy chiquitos con respecto a su velocidad, los hacemos elementos P1 o P0, ¿no? Eso hace que el delta T no esté tan castigado y esta es de las estrategias numéricas que nos van ayudando a que la simulación la podamos realizar, aunque sea en un clúster. Por ahí tengo un video. Nunca me gusta agregarlos en LaTeX porque siempre hay problemas. Em, este es como en planta de las simulaciones que hacíamos. Metemos, ay, perdón, ¿sí se ve? Ah, sí. Entonces, metemos ahí ponemos una fuerza vertical, o era un doble par, ya no recuerdo. Es- no recuerdo cuál es la fuente que tenemos para este video. Este es un video cortito, lo paso de nuevo. ¿Qué es lo que quiero que observen? Eh, Cómo las ondas se van propagando, entran al interior del valle, el valle genera ondas superficiales, ondas que viajan a una frecuencia menor, continúa la reverberación dentro del valle. Al momento de hacer cortes nos dimos cuenta que sí, efectivamente se generaba el modo fundamental, pero inmediatamente moría y era el modo superior el que se propagaba. La atenuación está jugando un papel importante y bueno, con este tipo de cosas estuvimos jugando y hicimos varios análisis. Bien, entonces, varias cosas en el Valle de México las hemos entendido con esto. Todavía no hacemos, estamos en eso, queremos hacer simulaciones realistas desde la zona de subducción. Pero hay muchos problemas. No conocemos bien el medio de propagación, hay muchas incógnitas, entonces una simulación a este grado de detalle pues resulta complicado. Pero como mi sueño guajiro es eventualmente, en California lo tienen un modelo de velocidades perfecto, bueno, no perfecto, pero de muy alta resolución, y ellos pueden generar distintos escenarios sísmicos que cuando los comparan con los datos, que es la parte de validación, lo hacen muy bien. Nosotros en la parte de validación, la parte numérica se ve bien, lo hacemos bien, tratamos de utilizarlo mejor, ¿no? Toda la información que tenemos, pero de cualquier forma, todavía nos falta un poco, ¿no? Nos falta mucha información todavía, pero mi sueño guajiro es eventualmente poder hacer lo que hacen en California, lo que hacen en Japón, simulaciones realistas que nos permitan con esto hacer estimaciones de peligro sísmico. Voy a hablar ahora de la dinámica de la fuente sísmica. Entonces, lo que vamos a tener es una falla prescrita, un plano de ruptura, que sería el contacto entre placas. Esta falla, por supuesto, al momento de utilizar Galerkin discontinuo, pues voy a aprovechar y la voy a dibujar desde la geometría, de modo que no vaya a cruzar ninguno de los elementos, sino se encuentre entre elementos. Consideramos un lado positivo, un lado negativo, y definimos las velocidades sobre un lado y otro de la falla como el límite conforme nos acercamos a la falla de ambos lados. Entonces tendríamos un lado positivo y un lado negativo. Ahora, la discontinuidad de este campo de velocidades, primero lo que hacemos es descomponemos a la velocidad en su componente tangencial y en su componente normal. Componente tangencial sería tangencial a la falla, ¿no? Y el salto del componente tangencial sería la velocidad del deslizamiento, esa discontinuidad del campo de velocidades que me interesa. Y la discontinuidad del campo normal sería lo que llamamos opening modes, ¿no? Que la falla al momento de estar rompiendo en algunos lugares
por cómo se está dando, puede abrirse. Eso es bastante complicado, sobre todo en un esquema de este tipo, euleriano. Con estrategias lagrangianas es más fácil. El problema es que, imagínense, si permitimos que se abra, necesitamos imponer después en esa apertura condiciones de frontera libre, es un relajo. Claramente para la escala que nosotros nos interesa analizar, por las condiciones de esfuerzo normal, ese opening mode no se da, pero para ciertas condiciones en fallas muy superficiales sí se puede dar y tiene un impacto en la dinámica. El deslizamiento sería simplemente la integral del módulo de la velocidad del deslizamiento y vamos a imponer, estas se conocen como eh, leyes de fricción, ahorita me acuerdo porque las rate and state son las otras, esta es linear slip weakening. Bueno, son las que vamos a imponer. Pero bueno, necesitamos aplicar dos condiciones de frontera. La primera es que la, la, la fuerza de fricción menos el módulo de la tracción tangencial tiene que ser mayor o igual a cero. Lo que nos dice esto es que la fuerza tangencial, es decir, las fuerzas tectónicas, no pueden superar la fuerza de fricción. En cuanto la igualan, se produce la ruptura, ¿no? Y la otra, esta es una condición que de hecho desarrolló Steve Day, que también fue pionero en el desarrollo de estas cosas. Él dice, la dirección en la que jalas es en la dirección en la que se mueve, ¿no? Después la falla. Y vamos a imponer, no quiero opening modes, no lo vamos a permitir, ¿no? Entonces, lo único que permitimos es un deslizamiento, una discontinuidad en la dirección tangencial. Lo que utilizamos es la ley de Coulomb como fuerza de fricción, que tiene un término de cohesión. El término de cohesión, cualesquiera dos cuerpos en contacto van a tener una cohesión que evitan un deslizamiento. Y además tenemos el producto del esfuerzo normal por un coeficiente de fricción. El esfuerzo normal sería si tienen una falla, ¿no? Y esta falla, mientras mayor sea el esfuerzo normal, es más difícil que se produzca el deslizamiento. Entonces, y también el coeficiente de fricción, pues evoluciona. Y es aquí donde se utilizan experimentos de laboratorio, donde hay gente en sismología que ha trabajado en laboratorio para entender cómo se da la ruptura, cómo evoluciona el coeficiente de fricción. Y la ley más sencilla es la linear slip weakening, que es lo que nos dice. Lo que nos dice es el coeficiente de fricción evoluciona de acuerdo al deslizamiento, siguiendo esta simple relación, donde aquí h es una función, es la función de Heaviside, la función escalón. Me dice que cuando no hay deslizamiento me encuentro en cierto valor estático del coeficiente. Conforme avanza el deslizamiento, este va decayendo de manera lineal. Aquí lo podemos, no sé si piensen en cuando tratan de mover algo pesado, ¿no? En un principio como que, no, les cuesta trabajo y una vez que lo empiezan a mover es de, síguete, ¿no? Porque el coeficiente de fricción cambió, ¿no? Eso es lo que se está modelando acá. Que también, por supuesto, no nada más de manera empírica, en laboratorio esto se ha estudiado. Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer? Tengo un lugar donde tenemos a la falla y entonces ese flujo lo vamos a manejar de manera especial. Lo que hacemos es, tenemos nuestro sistema de velocidad de esfuerzo ya discretizado con Galerkin discontinuo y digo, el flujo lo manejamos con todos los elementos de la misma manera, excepto si yo estoy compartiendo, ¿no?, la falla. Si comparto la falla, entonces los vamos a separar y los vamos a trabajar de manera independiente con esta delta, ¿no?, de gamma, ¿no?, donde gamma dijimos que era la falla. Si me encuentro en la falla, no hago un flujo centrado, lo necesito trabajar de manera aparte. Haciendo las cuentas,
es fácil llegar a que para la ecuación de movimiento, este término F está relacionado directamente con las tracciones. Entonces, desde la primera sesión ya sabíamos qué son las tracciones, son estas fuerzas superficiales por unidad de área, es la fuerza superficial que está actuando ahí. Y entonces esta decidimos separarla y trabajarla con el componente tangencial y el componente normal. Y la ecuación constitutiva, lo que hacemos es, para la ecuación constitutiva, lo que digo es, va a haber una discontinuidad en el campo de velocidades, quédate únicamente con el campo de tu lado, ¿no? No quieras hacer un promedio porque ahí hay una discontinuidad, entonces te quedas únicamente con eso. Perfecto. Entonces, el objetivo ahora es cómo trabajamos con estas tracciones. Pues para el cálculo de la tracción normal, lo que voy a pedir es, pedimos, lo que dijimos es, no queremos opening modes. Voy a pedir que el salto en el componente normal de la velocidad sea igual a cero. Y entonces, de ahí, utilizando simplemente haciendo la resta de ambos esquemas, para el elemento Y y para el elemento K, proyectándolo en la dirección normal, de ahí podemos despejar, igualándolo a cero, de ahí despejamos la tracción normal y esto es lo que nos queda, ¿no? Y entonces esa es la manera en que calculamos la tracción normal y es la que vamos a utilizar para el flujo. Ahora, ¿qué pasa con la, para el esquema, para la velocidad del deslizamiento? Pues en un principio hacemos lo mismo. A ver, vamos a asumir que todavía se encuentra locked, ¿no? No hay deslizamiento, entonces sacamos la diferencia de las velocidades de ambos elementos, realizamos la proyección al componente tangencial y lo igualamos a cero. Ahora, una vez que lo tenemos, nos preguntamos si la tracción es superior a la fuerza de fricción, ¿no? Porque dijimos, no puede ser superior. Al momento de que sea igual, se produce la ruptura. Entonces, si este es superior, entonces la ponemos, le ponemos el valor de la fuerza esta como de cohesión y en la dirección en la que nos está marcando la tracción tangencial. Y si es menor, la dejamos igual. Entonces estamos corrigiendo, este es un esquema que llamamos predictor corrector. Ustedes han visto, y esto me inspiré en en los esquemas predictor corrector que vemos en métodos numéricos, ¿no? Ok, doy un paso, veo si cumplo con las condiciones físicas y si no las estoy cumpliendo, entonces lo tengo que hacer, entonces bajo el, el valor de las tracciones, me va a producir ya un deslizamiento y esto lo hacemos de manera iterativa y lo hacemos elemento nodo a nodo, ¿no? El nodo más grande es el que primero rompo. ¿Por qué? Porque después tengo que volver a repetirlo porque eso me va a perturbar las otras tracciones. Entonces tiene que ser nodo a nodo. Eventualmente, ¿cuál sería el número máximo de ocasiones en las que tengo que hacer este esquema predictor corrector? Es, pues, en el, digamos, peor de los casos, pensándolo en, sería que todos los nodos rompan, ¿no? Y esto lo hago de manera iterativa cada vez que yo quiera actualizar un elemento de frontera. Basta con que yo me fije en solamente un lado de la falla, esto lo puedo hacer, y después las tracciones se las mando también al otro elemento, pero como el vector normal va en la dirección opuesta, es la tracción con signo contrario. Entonces, máximo número de iteraciones para un elemento de orden 2 serían 6. Como les digo, existen benchmarks. Skek tiene un grupo. Esto nos invitaron a presentarlo al grupo de Skek en USC. Aquí está la zona de nucleación, donde en esa zona
supongo que la fuerza tangencial que yo estoy imponiendo dentro de mi modelo ya supera a las fuerzas de cohesión. Y ahí se va a producir la ruptura. Tengo dos puntos, uno en la dirección in plane y otra en la dirección antiplane. Y esto se encuentra dentro de un medio homogéneo. Aquí estoy comparando estos son los tiempos de ruptura. Entonces, cada una de de estos como circulitos, son isolíneas de ruptura, ¿no? A los 0.5 segundos rompió acá, al 1 segundo ya la ruptura había avanzado, a 4.5, 5.5, y estos comparados con el método de diferencias finitas desarrollado por Steve Day. Aquí lo comparo contra otro elemento, contra otro método de Galerkin discontinuo, que curiosamente cuando yo estaba haciendo el doctorado, un grupo de Alemania fuertísimo estaba trabajando el mismo problema que yo. Afortunadamente lo hicimos de manera diferente, pero eso fue, no era además una persona muy agradable la que estaba, como que lo veía como competencia. Entonces, pero bueno, también tenemos, aquí lo estamos comparando con métodos de frontera, que para este tipo de cosas funciona bien, ¿no? Métodos integrales de frontera, que es otro tipo de métodos numéricos del cual no he platicado, pero probablemente ustedes sí conocen. Aquí tenemos el deslizamiento para el registro PI, in-plane y anti-plane. Y aquí está el esfuerzo de cizalla en ambos. Como ven, son soluciones que tienen un salto bastante difíciles de modelar numéricamente y que el método de Galerkin discontinuo está funcionando muy bien y que no se, la gran ventaja de esto es que sí tuve que trabajar cada término de manera separada, pero no hice grandes el método de Galerkin discontinuo ahí está, ¿no? El que manejara de manera natural las discontinuidades hace que esto sea posible sin tener que hacer modificaciones bastante complejas que se tienen que hacer para el método de diferencias finitas, para los métodos, elementos espectrales, ¿no? Por ejemplo. Aquí estoy comparando la velocidad del deslizamiento y haciendo un como zoom en donde tenemos el máximo pico. Nuestros resultados son comparables a lo que han hecho otros colegas. Aquí, estos son algunas gráficas que se utilizan en la comunidad, donde a partir del número de elementos tenemos un número de elementos en la zona de cohesión. La zona de cohesión tiene que ver con el lugar, es como que la longitud dentro del espacio en donde la falla empieza a sentir que aumenta el esfuerzo porque el frente de ruptura se está acercando y el lugar en el que ya cayó el esfuerzo a su nivel dinámico. Eh, entonces vemos cómo va cambiando conforme tenemos una mejor resolución en esa zona de ecuación, las diferencias en el tiempo de ruptura, en el pico del sleep rate y eh, aquí, y este es contra tiempo de CPU. Entonces, los colegas en Alemania lo hicieron antes, pero al momento de comparar nuestros resultados con los de ellos, nosotros lo hacíamos 100 teníamos un factor 10, ¿no? En cuanto a tiempo de cómputo. Entonces, estuvo bien porque sí, no fue muy agradable trabajar con ellos. Trabajamos con otro benchmark que era muy importante, donde ya tenemos una superficie libre y la superficie libre, al momento de que se produce la ruptura, las ondas viajan a la superficie libre, inciden en la falla, perturban los esfuerzos y se promueve la ruptura. Entonces este es un problema interesante. También tenemos, bueno,
la zona de CPMLs, etcétera. Y vemos cómo la presencia de la superficie libre promueve esta ruptura. Aquí lo estoy comparando con un método de elemento finito desarrollado por eh, Baral, que es un computólogo buenísimo. Elementos espectrales desarrollado por Dimitri, pero esto lo hizo ahí este colega de la Universidad de Kioto. Y bueno, nuestros resultados son comparables, son igual las gráficas de tiempos de ruptura. Aquí hay bastante ruido el que tenemos, pero una vez que lo tenemos filtrado parece que funciona bien. Hay algunas estrategias que tienen más ruido que otras. La nuestra tiene algo de ruido, que es algo que los resultados eran bastante prometedores. Aquí lo estoy comparando con las mejores soluciones. Ya redujimos esto, que se los voy a mostrar más adelante, pero no para este tipo de, no para este benchmark en particular y para esta ley de fricción. Estos son sismogramas sobre la falla, velocidad del deslizamiento, esfuerzo de cizalla y esfuerzo normal, cómo va evolucionando el esfuerzo normal. Eh, y esta es sobre la superficie libre, son sismogramas del componente horizontal de la velocidad en FP, en FN, y este sería el desplazamiento vertical. Decidimos tratar esto con un caso lo más realista posible. El sismo de Landers del 92 ha sido uno de los sismos más estudiados porque en su momento estaba muy bien instrumentado. Este forma parte de las fallas que se encuentran en California, de la falla de San Andrés. La falla de San Andrés en realidad está compuesta por un chorro de fallas. Este es un segmento. Eh, es una falla de corrimiento lateral. Alcanza la superficie, es visible la traza de la falla. Y teníamos una falla que no tenía que no era lineal, ¿no? No era un planito, alcanzaba la superficie libre, teníamos un medio por capas. Entonces, pues construir la malla fue un relajo. A partir de inversiones cinemáticas reconstruimos los esfuerzos, trabajamos con las condiciones de fricción y, y los resultados fueron también muy buenos. Les voy a mostrar nada más eh, unos, un videíto. Por ejemplo, esta sería la evolución de los esfuerzos. Entonces vemos cómo se produce la ruptura. Esta zona verde es ya la caída de esfuerzos. Una vez se libera la energía, los esfuerzos caen y por eso quedan a este nivel. Y vemos cómo la ruptura se fue propagando. Los resultados, al momento de analizarlos, fueron desde un punto de vista sismológico como muy interesantes, de cómo se produce, lo muestro de nuevo, cómo se va propagando la ruptura. Vean cómo se produce un salto en algún momento aquí, ¿no? Por la misma geometría de la falla, las ondas, a pesar de que todavía no llega ahí la ruptura, las ondas promueven la ruptura y esta avanza. Entonces, este tipo de simuladores nos permiten hacer ese tipo de estudios, cómo viaja la ruptura, cómo brinca de un lado a otro. De la misma forma, esta es la velocidad del deslizamiento sobre la falla. Entonces vemos la compleja interacción con la superficie libre, cómo también el medio produce reflexiones sobre la ruptura. Entonces, esto es velocidad de ruptura sobre la falla, ¿no? Eh, Muy bien.
Entonces aquí estamos haciendo un análisis de los distintos segmentos, el deslizamiento final, cómo se comportó y comparamos después también las soluciones que nosotros eh, teníamos con algunas, que esto no lo estoy mostrando aquí, pero con otras soluciones que se habían obtenido inversiones cinemáticas. Ahora, este trabajo lo había hecho hace ya un rato y ahorita, como les digo, estoy volviendo a entrar en esto. Eh, lo que me interesa es ciclo sísmico, entonces es muy interesante porque además lo que hemos estudiado, vemos una compleja interacción entre sismos lentos y sismos regulares. Un sismo lento es un sismo, es un deslizamiento, pero que es asísmico. Tenemos una falla, se produce un deslizamiento, pero es tan lento que no genera ondas. Entonces, pero ese deslizamiento sí induce una deformación y esa deformación con datos geodésicos podemos seguirla. Y hemos visto cómo estos sismos lentos interactúan con sismos regulares y es bien interesante esta interacción. Lo que quiero es ahora modelarlo y para poder modelar sismos lentos y sismos regulares necesito otro tipo de ley de fricción. Y este tipo de ley de fricción se conoce como rate and state, donde el coeficiente de fricción, aquí no estoy poniendo el término de ecuación, este es como la fuerza que tiene la falla, que está asociada al módulo de la tracción tangencial. Habíamos dicho que es el producto del coeficiente de fricción por el esfuerzo normal. El coeficiente de fricción. Ahora, rate and state depende de la velocidad del deslizamiento. Aquí ya estamos asumiendo que hay un deslizamiento continuo como background, ¿no? Muy, muy lento. Entonces, todo el tiempo existe un deslizamiento. Y una variable de estado que la gente asocia al tiempo de los que hacen el laboratorio, lo asocian con el tiempo de contacto que tienen las asperezas. Eh, este depende de una ecuación pues bastante fea y esto es pues de laboratorio, ni modo, ¿no? Donde las variables de estado evolucionan de acuerdo a su propia variable de estado, que depende de un estado, de una variable de estado en estado estacionario, que a su vez depende de otra. Hay todavía otras tres ecuaciones que ya no quise meter porque nos vamos con la parte como teórica, experimental, pero las cosas se complican. La ventaja es que ya no tenemos ese salto como feo de las tracciones con respecto, el módulo de las tracciones con respecto a la fuerza de fricción. Eh, ¿Qué fue lo que hicimos? Fue, a ver, estamos en un esquema Leapfrog que nos funcionó muy bien para el campo de velocidad de esfuerzos, pues vamos a hacerlo así. Vamos a desacoplar a las velocidades y al estado para tener a la variable de estado en un tiempo, medio tiempo atrás. Esto, porque de otra forma es un chorro de ecuaciones que tenemos que resolver al mismo tiempo, con una ecuación diferencial ordinaria que ahí está también agarrada. Entonces, mejor las desacoplamos. Calculo la solución exacta de la ecuación diferencial ordinaria con su curso de ecuaciones diferenciales ordinarias. No hay más que eso aquí. Y después asumo que la otra condición que les platiqué, la dirección de la atracción tangencial y de la velocidad, ¿no? Como que van alineadas, van en la misma dirección. De esta manera puedo plantear a la atracción tangencial y me queda algo para lo cual que tengo que resolver. Es una ecuación, un sistema no algebraico con respecto a la velocidad, al módulo de la velocidad del deslizamiento. Utilizo un método de Newton-Raphson para calcular la solución de esta raíz y esto lamentablemente se tiene que hacer en cada paso de tiempo para cada elemento de la frontera. Eh,
pero ya lo resolvimos, funciona bien. En lugar de tratar de resolver todo al mismo tiempo, que hay personas que lo tratan de hacer así, tienen un chorro de inestabilidades, fue partirlo, tratar de hacerlo de la manera más sencilla y esto funcionó. Eh, este es otro benchmark, les muestro rápido porque quiero mostrarle otras cosas. Es como el benchmark TPV3, el que les mostré en principio, una falla metida en un medio homogéneo, pero en este caso para, considerando estos son todos los parámetros que utilizamos, sobre la falla nada más. Eh, para una ruptura tipo rate and state, vemos el esfuerzo de cizalla, la velocidad del deslizamiento y la evolución de esta variable de estado. De manera natural, podemos, a partir de los parámetros que nosotros elegimos, podemos reconocer una zona en la que se le conoce velocity and strengthening, donde llega ahí la falla y ya no puede continuar por la elección de los parámetros. Y eso en la zona de Guerrero se observa que hay un poco acoplamiento en lo que se conoce como la brecha sísmica de Guerrero, y eso se puede modelar utilizando una zona de velocity strengthening, que es como la que nosotros utilizamos alrededor y que vemos que la ruptura no alcanza a llegar no puede pasarla. Comparando con otros métodos, vemos la velocidad del deslizamiento y el esfuerzo de cizalla para distintos puntos. Vemos que seguimos teniendo algo de ruido. Lo que me recomendó Steve Day fue, oye, porque había probado distintos operadores, habían unos filtros que se utilizan para ecuaciones no lineales en meteorología. La verdad es que muy sofisticado, pero no funcionaba. Y él me dijo, vete por algo más sencillo, mete un amortiguador para el campo de velocidades. Lo que me daba miedo es que como que me fuera a quitar frecuencias que me interesan, ¿no? Que forman parte del fenómeno físico, y él tenía la certeza, me dijo, no, lo vas a ir probando, yo creo que con un valor de 0.1, 0.2 es suficiente. Al momento de que lo aplicamos, esto es lo que mejor funcionó. Si hacemos un zoom en esta zona que era la que tenía más ruido, pues significativamente se redujo, y esto es algo que ya podemos utilizar para la simulación del ciclo sísmico. Eh, Esto es lo que quería terminar, pero antes, así como anuncio, este son el tipo de cosas a las que me dedico. Hay, no hay mucha gente, lamentablemente, ahí donde estoy, que les interese eh, trabajar en estos temas. Se requiere pues de mucha programación, de gente que quiera programar y aprender la parte física y pues creatividad, y yo sé que aquí en el CIMAT hay mucho talento. Entonces, si alguien está interesado, me gustaría que se pusieran en contacto conmigo. Este mes comienza un proyecto muy importante que ganamos con el gobierno de Japón. Es un proyecto trinacional entre El Salvador, Japón y México. Yo soy el PI del proyecto de México, y vamos a, eh, sí, vamos a instrumentar. No es el primer proyecto de este tipo que se hace en México. Ya hubo un proyecto anterior que era estudiar la brecha sísmica de Guerrero. Se instaló equipo en el Fondo Oceánico, campañas oceanográficas con el Puma. Entonces, si alguien estuviera interesado en la parte numérica, pero pues, igual y quiere aprender de esto, también puede participar en las campañas oceanográficas. Se realizaron simulaciones de tsunamis, etcétera. Fue muy exitoso y decidimos lanzar este nuevo proyecto. En este nuevo proyecto se van a estudiar la zona, el puerto de Manzanillo y el puerto de Acajutla en El Salvador. Se va a instalar equipo en el fondo oceánico en frente de la costa de Chiapas y de El Salvador, para entender la compleja dinámica que se tiene ahí. Eh, yo estuve trabajando en este proyecto en cómo utilizar todos esos datos que se pudieron recuperar de esta red anfibia, y tenemos algo que funciona bastante bien. Lo que de los temas que se van a tratar es desastres compuestos.
Con esto nos referimos a los desastres ocasionados después de que pasa un sismo o un tsunami. Para Japón, el sismo de Tohoku, el sismo fue de gran magnitud, pero los problemas que se dieron después, esos fueron peores. El desastre en la planta nuclear era algo que no estaba estimado, habían barreras de tsunamis. Entonces, este tipo es el tipo de cosas que queremos estudiar en estos puertos. Hay simulaciones de sismos, de incendios generados por sismos y tsunamis y también de derrames químicos. Lamentablemente, en, entonces en el equipo de trabajo B, hay gente en Japón que va a trabajar en eso, pero no hay gente en México. Eh, a mí no me da la vida para también trabajar estos temas. Eh, Tienen que ser simulaciones también realistas, ¿no? A partir de escenarios realistas, muy parecido a lo que presentó Humberto. Necesitamos ese nivel de detalle. Vamos a conseguir la batimetría. Eh, entonces, sí hay gente que hace simulación de sismos, de tsunamis, pero no incendios y tampoco de contaminación química. Entonces, si alguien está interesado, hay oportunidad de que se vayan a Japón a hacer estancias con expertos, el desarrollo de esto. Eh, es como medio similar a lo que les presenté, no nada más es el desarrollo del método como tal, resolver una ecuación, sino es llevarlo a condiciones realistas en los puertos, considerando toda la complejidad que eso conlleva. Y como les digo, no conseguía gente en la UNAM, hay gente que como que puede hacer ese tipo de cosas, pero cuando les dije que no había dinero, que la oportunidad era de colaborar y que habría dinero para poder ir a hacer estancias en Japón, de cualquier forma es de no hay dinero, entonces no me interesa. Eh, entonces, ojalá alguien se anime, hay mucho trabajo por hacer, muchas gracias. Perdón por el anuncio. ¿Hay una pregunta, comentario? ¿Interesados? Muchas gracias por la presentación, todo muy interesante. Oye, en el Valle de México presenta, como dices tú, características muy puntuales, sobre todo de sedimentación de suelo, porque sacaron un lago y dijimos, no hay mejor lugar para construir que acá. Pero no es el único detalle que tiene el Valle de México, sino que también está rodeado por una cordillera de volcanes. No sé cómo es en Puebla, en el DF, sino en Puebla, donde cuando han habido estos sismos, hay ciertos lugares muy particulares donde está el desastre más prioritario. Y lo que me contaron a mí es que esas zonas están asociadas directamente con la actividad volcánica del Popocatépetl en este momento, que es el que está activo. ¿Este tipo de perturbaciones en el sistema ustedes a futuro las considerarían para tener todo el simulador? Porque es que es un lugar muy particular donde convergen muchas problemáticas que agravan este problema de sismos. Sí, no hay, no pensamos realizar como una simulación en conjunto de sismología con vulcanología. Hay personas que realizan simulaciones geodinámicas donde de hecho, la presencia de vulcanismo se debe a zonas de subducción, ¿no? Entonces, en zonas de subducción se presenta vulcanismo. En México es muy particular porque generalmente el vulcanismo asociado a zonas de subducción es paralelo a la trinchera y aquí esta es perpendicular. Tiene que ver, si quieres después lo platicamos, hay gente que se ha dedicado a esto, pero sí, para poder hacer una simulación realista, lo que sí es incorporar en los últimos modelos que tenemos, incorporamos la franja volcánica transmexicana, que tienen velocidades como más altas, ¿no? Por tratarse de rocas volcánicas, y eso puede hacer que las ondas como elijan caminos, ¿no? Y que lleguen a localidades que sí se sabe que es
que son más propensas a sufrir daños cuando se produce un sismo. Entonces, eso está contemplado y eso forma parte de los modelos. Gracias. Excelente presentación, doctor. Me interesó mucho el tema. Gracias. Eh, Son varias preguntas, una muy sencilla, sí, la técnica. ¿Qué lenguajes de programación utilizan para implementar esto? Porque eso es algo importante para la base de conocimiento. Sí, los códigos están desarrollados en Fortran. No se asusten, Fortran es el lenguaje de programación que todavía en geofísica se sigue utilizando. Eh, También es un lenguaje de programación que nació para el desarrollo, que nació con el objetivo de hacer cómputo científico. Entonces es de lo más eficiente que hay. Todas las librerías de paralelización, nosotros utilizamos MPI para los códigos tridimensionales. Están desarrolladas en Fortran, entonces está en Fortran. Creo que a mí me gustaría que fueran, sé que Fortran, las últimas versiones también se pueden trabajar orientado a objetos, pero me gustaría que fuera en C++. Yo creo que una siguiente, la siguiente evolución, la cosa es, en la comunidad de geofísica, fueron de los problemas. Yo aprendí Fortran en el doctorado. ¿No? Así, pues es lo que la gente utiliza y si lo haces en otra cosa, la gente no lo va a usar. No le va a meter mano, no le va a interesar. Entonces, pues ni modo, lo hacemos en el lenguaje de programación y esa es una de las cosas que tenemos. Creo que en Python se pueden hacer varias cosas, pero me da miedo desarrollar un monstruo de estos en Python, siendo un lenguaje. Sé que hay gente que es experta y que ha desarrollado un chorro de librerías y hay partes que se precompilan para que todo sea más eficiente, eh, pero estamos hablando de tiempos de cómputo muy, muy grandes. Entonces, y si alguien va a hacer el esfuerzo y al final Python no nos da, sí, ese es el miedito que me da. En 2D, sí, definitivamente hay cositas que he programado en Python porque es más fácil, bien rápido, que podemos paralelizar y ver cómo funciona, pero en 3D no lo sé. El código está en Fortran y me gustaría pasarlo a C++. Digo, lo pregunto porque aquí en CIMAT, junto con el doctor Botello, tenemos un código desarrollado en C++ para elemento finito, pero que se puede adaptar fácilmente a otros esquemas como estos, los de Galerkin discontinuo y todo eso. Está construido de forma modular para que el desarrollo sea rápido y no tener que reprogramar cosas, sino que se puedan hacer desarrollos sin tener que conocer las demás partes del código ni tener que o sea, quitar todo eso que luego es difícil que se vaya formando un código espagueti, que arreglas una parte pero descompones otra, entonces lo conseguimos con ese fin de que no fuera necesario hacer eso, entonces en ese sentido lo preguntaba. No, podemos consultarlo, sí, Y, me encantaría. y la otra pregunta es, hace unos años, cuando yo estaba todavía aquí haciendo el doctorado en el CIMAT, vinieron unos compitas del CENAPRED a preguntar o sea, que querían desarrollar una aplicación para obtener las leyes de atenuación de los espectros y acelerogramas, pero a nivel nacional, y decían que tenían pues unas cajas negras que habían comprado que pues funcionaban, pero que no sabían que tenían y que estaban interesados en ese momento en financiar el desarrollo. Y esto que presentas pues va muy en línea con eso. Digo, no sé si han tenido ese acercamiento y lo que no sé es si todavía exista ese dinero porque era un fideicomiso de los que se cargaron ahora. Sí, no, por ejemplo, en este proyecto el director del CENEPRED participa, se lo presenté ya hace un par de años para decirle queremos hacer esto, él súper cordial, el ingeniero Enrique Guevara, a todo dar y él dijo, va al CENEPRED de manera institucional. Cada uno de los grupos de trabajo tienen un líder, el líder del grupo C, que tiene que ver con medidas ingenieriles, alerta temprana, comunicación,
lo dirige el director del Senapred. Sí, tenemos contacto. Ellos ya no están, la persona que estoy seguro que, que planteó esto, él ya no está en el Senapred, trabaja en el CFE. No hay gente en Senapred desarrollando ahorita estas herramientas. Isaías, el doctor Isaías, él está como yendo hacia cómo trabajar con leyes de atenuación. Mario Ordaz es un investigador de la UNAM que él es el que su compañía ha vendido estas cajas negras. Eh, Sí, la idea que se tiene con Isaías es que él pueda desarrollar esto, pero no utilizando simulaciones numéricas, utilizando más bien estadística y datos. Gracias. ¿Alguna otra? Josué, una pregunta muy interesante, la presentación y para un geólogo, pues también mucho más. Esa parte me llama la atención en el modelo, en los videos, cuando se proyectaba la energía de propagación de la energía de deformación, ¿verdad? Durante la ruptura, cómo pasaba también, digamos, esa energía al otro segmento de falla. Entonces hay fallas, yo la pregunta es, hay segmentos de falla que luego aparentemente no están conectados, ¿verdad? Entonces, pero hay un campo de esfuerzos y de energía de deformación que se genera en la ruptura de un lado de un segmento. Entonces, digamos, el paso hacia el siguiente, me creo que lo mencionaste algo así como un acoplamiento que puede haber, pero en la naturaleza como que hay evidencias que indican que puede, o sea, pasar de un segmento de falla al siguiente segmento de falla porque pues la Tierra pues tiene una curvatura y tiene bueno, esa parte todo, una rugosidad y pues las fallas se acomodan a lo largo de segmentos, o sea, no es una superficie, o sea, continua, ¿no? Entonces, ¿cómo eso, no sé si lo han trabajado o lo han vislumbrado en el modelamiento numérico de esa parte que se llama en geología, bueno, geología estructural le llamamos linking faults, fallas enlazadas o enlazantes, o esa parte? Sí, gracias, José. No, muchas gracias. Sí, muy buena pregunta. En realidad, a ver, estos son modelitos donde tratamos de explicar la física de la manera más sencilla posible. Como muy bien lo mencionaste, la falla es sumamente compleja. En las zonas de subducción, pues no vemos una discontinuidad ahí, sino se ve como una aglomeración así de rocas que al momento de que se produce un deslizamiento hay melting, hay fracturamiento, es súper complejo, ¿no? Entonces tratamos de simplificar las cosas diciendo, ah, sí, pues tenemos un plano y ahí se produce una discontinuidad, pero en realidad las cosas son mucho más complejas. Hay gente que estudia, es la fault gauge, como la zona que está alrededor de ese contacto, donde está toda la roca pulverizada y que sus propiedades son diferentes. Numéricamente también se ha estudiado cómo la ruptura puede, al momento de estar evolucionando de manera dinámica, las mismas ondas que se están generando y se están propagando promueven la ruptura, que era lo que se observaba. Entonces, si hay estudios numéricos buscando bajo qué condiciones, ¿no? Una ruptura puede promover otra sobre una falla que no necesariamente está conectada. Sí, esta influencia dinámica y esta iniciación de la ruptura dinámica se ha estudiado. A ti.
Gracias. Si pudieras poner la primera página para que vean el correo electrónico que lo preguntan algunos Sí. en el chat. ¿Sí? No. En el primerito está el correo electrónico. Entonces ya para que lo vean los colegas que lo están preguntando. Y bueno, más para concluir, yo tengo muchas preguntas, pero quería hacer un comentario para los estudiantes, que esto se puede ver así muy aparatoso, pero en sus instituciones, o aquí, o allá, o acullá, uno puede hacer tesis que te entrenen hacia esto, ¿no? Inspirados en, o sea, no tiene que decir, ah, pues ya me voy a meter a trabajar directamente con mis colegas japoneses, sino que uno puede hacer un caminito hacia allá, ¿no? Y, y sin darse cuenta, en 6 meses ya van a estar navegando en aguas misteriosas. Sí, 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 no, invitar a la comunidad a que se acerquen si alguien tiene interés en este tipo de temas, sí, a la comunidad del CIMAT, he platicado con mis profesores y también están interesados a lo mejor en una tutoría en conjunto, que vayan a la UNAM, que trabajen acá y este, la parte sismológica, yo los puedo apoyar y la parte numérica, pues sí me dedico a esto, pero pues aquí están los expertos, entonces sí, me encantaría. Vamos a concluir, le damos las gracias.